Muy buenas noches. Soy la doctora Nora Rodríguez Pedraza, presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología, y a nombre de la mesa directiva les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de sesiones reglamentarias en el año 2022. Desgraciadamente, y por la situación de pandemia en la que nos encontramos, seguiremos haciéndolo en línea. Esperamos muy pronto podamos hacerlo presencialmente. Gracias por continuar con nosotros. Les prometemos que tendremos los temas de mayor interés para ustedes y los ponentes adecuados para ella. El día de hoy tendremos nuestra primera sesión reglamentaria con el tema Lo que no nos enseñan en la evaluación de la columna por resonancia magnética. Nuestro ponente es el doctor Juan Antonio Benítez López, médico adscrito a la unidad de resonancia magnética en la UNAM Juriquilla, profesor de alta especialidad en resonancia magnética. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, pues empezamos. Buenas noches. Yo soy el doctor Juan Antonio Benítez, soy médico radiólogo con alta especialidad en resonancia magnética. El día de hoy les voy a hablar de lo que no nos enseñan o aquello de lo que no nos hablan en la evaluación de la columna vertebral por resonancia magnética. Esta presentación salió a partir de una serie de inquietudes y de situaciones a las que nos enfrentamos y a las que he visto que muchos residentes incluso se enfrentan al estudiar la columna por resonancia magnética. A manera de introducción, tenemos que la columna vertebral es una de las regiones que usualmente el radiólogo general tiene que evaluar en resonancia magnética, ¿sí? Suele centrarse usualmente la evaluación de la columna en la patología de los discos intervertebrales, en segundo lugar en las facetas articulares y los cuerpos vertebrales. Otras estructuras a veces se pasan por alto o se menosprecian. Esto condiciona que no hagamos una evaluación integral de la columna vertebral. Los radiólogos no siempre somos conscientes de algunas relaciones anatómicas y de las peculiaridades que suele tener la columna vertebral, a pesar de que es, como ya comenté, una estructura que solemos estudiar mucho en nuestra preparación. Sin embargo, el no estar consciente de algunos detalles nos conlleva a un error diagnóstico. Varias entidades patológicas, y algunas de ellas muy frecuentes, van a influir sobre todo en la sintomatología y por consiguiente en el diagnóstico del paciente. Obviamente sabemos que los diagnósticos más frecuentes en la patología de la columna es la lumbalgia y la cervicalgia, ¿sí? Y algunas de estas entidades y algunas de estas situaciones no son ajenas a los médicos radiólogos durante nuestra preparación. Además, hay que tomar en cuenta que algunas de estas entidades no se incluyen en la literatura que los médicos radiólogos consultamos de manera habitual y por consiguiente se pasan por alto en la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es aquello que no nos enseñan al momento de evaluar la columna por resonancia magnética? Lo agrupé básicamente en nueve temas, nueve entidades, que es básicamente la evaluación radicular y la raquiestenosis. En segundo lugar, el daño a las plataformas vertebrales, la lipomatosis epidural, la congestión del plexo venoso vertebral, el síndrome o enfermedad de Baastrup, según como lo encontremos en la literatura, el pinzamiento cervical posterior, algunos tips para hablar de espondilolisis y espondilolistesis en resonancia magnética, la enfermedad o el síndrome de Modic contra la espondilodicitis y el líquido intradiscal. Estas son algunas entidades que podemos pasar por alto que no siempre están conscientes los radiólogos de ellas al momento de evaluar la columna. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con la evaluación radicular y la raquiestenosis. ¿Sí? Aquí tenemos un corte patológico y un corte axial en secuencia T2 de resonancia magnética de la columna cervical, donde vemos las estructuras anatómicas que estamos acostumbrados a evaluar. Aquí tenemos obviamente las apófisis unciformes, como nos señalan aquí las flechas, ¿sí? Y vemos las emergencias de las raíces anteriores y su conjunción en el ganglio, ¿sí? A nivel del foramen vertebral y los vasos vertebrales, ¿sí? A muchos residentes no están conscientes, y sobre todo también muchos médicos radiólogos,
de que las raíces al momento de emerger de la médula espinal tienen o atrapan líquido cefalorraquídeo en su interior, ¿sí? Y este líquido cefalorraquídeo, como está en un espacio pequeño, al fluir ocasiona un artificio de flujo, lo que condiciona que en resonancia magnética, principalmente en la secuencia T2, veamos este líquido que separa las raíces, bueno, que la separa, perdón, que está entre las raíces, como unas imágenes triangulares hipointensas. Les decimos a veces los cuernitos o las orejas de la médula espinal. Y hemos visto que muchos médicos y muchos residentes, cuando les preguntamos qué es esto, no saben qué es. No es otra cosa sino líquido cefalorraquídeo que se ve hipointenso porque hay un artificio de flujo. ¿Qué utilidad tiene identificar estos triangulitos, este líquido que está entre las raíces anterior y posterior? Muchísima, porque cuando existe una compresión de las raíces o una estenosis neuroforaminal, este líquido se va a ver deformado, este espacio se va a ver deformado, y eso a nosotros nos va a ayudar a decir que hay una estenosis y por consecuente un contacto o un compromiso a las raíces emergentes. De esta forma, en esta imagen lo podemos ejemplificar de forma muy clara, ¿sí? Aquí los médicos más experimentados podrán ver cómo es muy obvio que del lado derecho tenemos una amplitud adecuada del neuroforamen a comparación del lado izquierdo. Pero si somos minuciosos, nos daremos cuenta que este líquido cefalorraquídeo que está entre la raíz anterior y posterior del lado derecho, de este lado presenta su morfología triangular habitual. Sin embargo, del lado izquierdo se muestra más pequeño e incluso deformado. ¿Esto qué nos dice? Que hay un desplazamiento posterior de la raíz anterior del lado izquierdo. En este otro caso podemos ver un ejemplo muy claro. Vemos la amplitud del espacio de líquido cefalorraquídeo que divide los componentes radiculares anterior y posterior del lado izquierdo, ¿sí? Y vemos dicha reducción más importante del lado contralateral. A muchos residentes a veces les preguntamos que al menos cuántas raíces se deben evaluar individualmente en cada nivel discal en la columna lumbar y no siempre lo tienen muy claro. ¿Sí? Yo siempre les comento que al menos tenemos que evaluar 4 raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Las raíces que van a emerger a través del neuroforamen y las raíces que están pasando para emerger en el nivel neuroforaminal inferior. También les llamamos raíces transientes o que transitan por ahí. Aquí en este esquema, que bueno, es un esquema que se puede encontrar fácilmente en internet, ejemplificamos cómo la disposición de las raíces a nivel de la columna lumbar es muy peculiar en comparación con lo que ya vimos de la columna cervical y obviamente con la columna dorsal. ¿Sí? Vemos cómo las raíces que emergen en cada nivel, en este caso la raíz derecha del L4, ¿sí? Es la que sale en el neuroforamen y la raíz que va a emerger en el nivel inferior o la raíz de L5 pasa a través de este nivel y suele ser afectada por alguna protrusión o abultamiento discal. Obviamente también las raíces que van a salir en los niveles sacros pueden afectarse, pero no es tan frecuente como la afectación de estas dos raíces, al menos en cada nivel. En el plano axial debemos recordar la disposición de las raíces de la columna en el nivel lumbar, perdón. Vemos cómo están las raíces que emergen en el neuroforamen y las raíces que se van a agrupar a nivel de los recesos que van a ir al nivel inferior. Cuando evaluamos esto en el plano sagital, nosotros sabemos que la raíz del nivel emergente va a salir a través del neuroforamen. Nosotros a veces le llamamos a esta imagen el signo del aguacate, como si fuera un aguacate partido a la mitad, ¿sí? Y la grasa perirradicular fuera, digamos, la pulpa del aguacate y la raíz que está al centro fuera el hueso del aguacate como tal. Entonces les comentamos a nuestros residentes que cuando vean el aguacate aplastado, casi cuando tengan guacamole, entonces pueden decir que hay una estenosis foraminal y posiblemente un contacto o compromiso de la raíz emergente, ¿sí? Esto es muy obvio cuando vemos en el plano sagital y evaluamos los límites del neuroforamen, que ya todos los conocemos.
Sin embargo, cuando es en un plano parasagital, no es igual. En este esquema igual, se vislumbran los límites de los neuroforámenes y la relación del nervio emergente con las estructuras y la grasa radicular. Vemos cómo, ya lo sabemos, que la estenosis del foramen puede estar dada ya sea por una protrusión o abultamiento discal o por una hipertrofia facetaria, una artropatía facetaria. Aquí estamos viendo lo que ya comentamos, cómo está perdida prácticamente la pulpa del aguacate en el signo del aguacate, y esto ya nos habla que aquí al menos hay estenosis foraminal y posible contacto a la raíz emergente, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel parasagital? ¿Sí? Es decir, cuando no estamos evaluando los neuroforámenes como tal. ¿A qué me voy a esto? Muchas veces cuando evaluamos una resonancia de columna, siempre tratamos de buscar el corte medio sagital para poder ver bien las estructuras, pero a veces nos olvidamos de los cortes parasagitales, que son los que nos permiten ver las raíces transientes, es decir, el trayecto de las raíces antes de que salgan por los neuroforámenes correspondientes, ¿sí? Y en estos cortes podemos obtener muchísima información. Aquí vemos en este corte parasagital como esta raíz transiente derecha de S1 está viéndose comprimida por el disco intervertebral y entre la faceta articular. Aquí lo corroboramos a nivel axial, a nivel del receso, cómo está la raíz comprimida. Entonces, cuando veamos una resonancia de columna vertebral, en este caso la columna lumbar, no solo debemos quedarnos viendo los cortes en el plano sagital, tenemos que irnos a los cortes parasagitales para poder evaluar al menos las 4 raíces que debemos ver. Hablemos ahora de la raquiestenosis. Tenemos como antecedentes que en el 2010, Esquizas y otros de la Universidad de Lausanne en Suiza propusieron una evaluación cualitativa de la raquiestenosis lumbar, considerando el pinzamiento del tejido neural. En muchas ocasiones hemos estado acostumbrados o mal acostumbrados a hablar de estenosis midiendo el conducto raquídeo, pero esta clasificación es más, digamos, práctica en el sentido de que evalúa el compromiso o no compromiso a las raíces de la cauda. Esta clasificación incluso la usan mucho en Francia desde hace algunos años, ¿sí? No es nueva, pero sí es muy práctica. Ellos hablan de 7 grados, ¿sí? Básicamente los grados A y B son prácticamente... no suelen tener mucha relevancia clínica porque todavía hay líquido cefalorraquídeo entre las raíces, únicamente cambia la agrupación de las mismas, ¿sí? Los estadios o los grados C y D, aquí ya hay pérdida de la interfase de líquido cefalorraquídeo entre las raíces y eso ya puede implicar un compromiso a las raíces. Aquí vemos en el caso de este paciente, aquí en el plano axial, como hay pérdida de la interfase de líquido cefalorraquídeo entre las raíces. No tenemos que molestarnos con medir la amplitud del conducto, ¿sí? Simplemente vemos que aquí ya no transitan libremente las raíces nerviosas. Igual en este otro caso vemos cómo las raíces están agrupadas y hay muy poco líquido cefalorraquídeo entre las mismas. Esta es una raquiestenosis que oscila entre el tipo B y C. Bueno, vamos a hablar ahora del daño a las plataformas vertebrales, ¿sí? Todos conocemos los nódulos de Schmoll y algún residente me contestará que esto corresponde a un nódulo de Schmoll, ¿sí? También podríamos pensar que una fractura vertebral, o un defecto en muesca de las plataformas o una invaginación discal intrasomática, que es lo mismo que el nódulo de Schmoll. Esto en realidad es un defecto en muesca de las plataformas y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? El daño a las plataformas vertebrales es muy común y tiene distintos grados. Los nódulos de Schmoll forman parte de este daño y son realmente invaginaciones del disco intervertebral del disco intervertebral a las plataformas vertebrales. ¿Sí? Los nódulos de Schmoll suelen contactar a la médula ósea y obviamente producen edema, como lo podemos ver en estas 2 imágenes muy claramente. También se relacionan con las vértebras límbicas, obviamente cuando esta invaginación ocurre a nivel del margen, sobre todo anterior, que a veces, si no tenemos mucha experiencia, lo podemos mal diagnosticar como una fractura, ¿sí? Los nódulos de Schmoll suelen ser redondeados, suelen ser profundos, suelen ser muy focalizados y suelen tener bordes suaves.
¿sí? Usualmente los vamos a encontrar desde D8 a L1, sin embargo, pueden estar prácticamente en cualquier lugar, ¿sí? Los nódulos de Schmoll pueden ser sintomáticos o no, ¿sí? Cuando son sintomáticos vamos a tener edema óseo, como lo vemos en este caso. Cuando ya son crónicos, pues no, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que los médicos radiólogos solemos llamar nódulo de Schmoll a cualquier defecto que veamos de la plataforma vertebral y eso no está bien, ¿sí? Este autor, Rajasekharan y otros describieron al menos 5 grados de daño a las plataformas en el 2008, ¿sí? No todos los daños o erosiones de las plataformas condicionan una invaginación del disco en la vértebra, ¿sí? El aspecto de esto y el comportamiento es muy distinto. Sin embargo, los grados 4 y 5 ya se asemejan bastante a lo que conocemos de forma habitual como el nódulo de Schmoll. Sin embargo, el grado 3 y el grado 2 no tienen nada que ver, ¿sí? Posteriormente, este autor, Farshad y otros, hicieron una modificación y le hicieron una puntuación a esta clasificación, ¿sí? Dieron un grado 1 cuando tenemos una plataforma normal, sin interrupciones, un grado 2 cuando hay un adelgazamiento de la plataforma, pero no hay disrupción de la misma. Un grado 3 cuando ya tenemos un pequeño defecto focal de la plataforma, ¿sí? Que puede tener contacto a la médula ósea. Un grado 4 es cuando tenemos defectos de menos del 25% del área, grado 5 son de más del 50% del área y grado 6 cuando ya es un daño extenso y hay una irregularidad o destrucción de la plataforma. Si ustedes se fijan, estos grados, sobre todo el grado 4 y el grado 5, tienen un aspecto más rectangular, no tan redondeado como el típico nódulo de Schmoll. Y además, en algunas ocasiones pueden ser simétricos por una sobrecarga de fuerzas en este punto, ¿sí? El grado 6, vemos cómo tiene incluso un aspecto aserrado la plataforma. Si ustedes se fijan, esto no tiene nada que ver con un nódulo de Schmoll. En el 2018, bueno, Braida, Bruno y otros ya propusieron un nuevo esquema de clasificación un poquito más elaborado en pacientes con lumbalgia y basándose en la forma de estos defectos. Le pusieron que sería normal, irregular o ondulado en muesca, que es el aspecto rectangular que les comentaba, el típico nódulo de Schmoll y la fractura que equivalería a la vértebra límbica. Me refiero a la fractura o la disrupción del margen vertebral. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación que ellos proponen, una plataforma vertebral, una plataforma irregular, ondulada, ¿sí? Y aquí ya tenemos una plataforma con muescas, ¿sí? En este grado tenemos ya el típico nódulo de Schmoll más redondito, a veces hasta simétrico y a veces hasta con edema. Y también hablan de la fractura o la vértebra límbica, que es cuando se interpone disco intervertebral entre el margen de la plataforma vertebral. Entonces, aquí tenemos este caso donde tenemos una plataforma irregular, donde tenemos incluso cambios Modic. Aquí tenemos algunos defectos focales, otros defectos focales, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Recalcar que no todo es nódulo de Schmoll, que sí hay que hablar de los defectos de las plataformas. No siempre van a tener un significado clínico, pero sí hay que mencionarlo, sobre todo cuando vemos una destrucción de las mismas. A continuación, vamos a hablar de la lipomatosis epidural, ¿sí? Que esto se refiere al depósito excesivo del tejido adiposo en el conducto raquídeo. Esto puede ocasionar compresión medular, obviamente parestesias, claudicación, lumbalgia y se puede relacionar con el consumo de esteroides exógenos. No significa que todos los que estamos gorditos vamos a tener lipomatosis epidural, sino algunos pacientes lo pueden presentar y sobre todo también se asocia con esto de los esteroides, ¿sí? Para diagnosticarlo, nos van a servir mucho los cortes axiales y sobre todo en la secuencia T1. ¿Cómo vamos a sospecharlo? En T2 vamos a ver las raíces aglomeradas, pero no vamos a ver una causa aparente, o al menos no vamos a ver un engrosamiento de ligamentos amarillos o el disco intervertebral abultado que nos ocasione la aglomeración de las raíces, ¿sí? En la secuencia T1 vamos a ver el signo de la Y, o también le llamamos el signo de la cola de sirena, como si tuviera la sirena en el mar, ¿sale? Hay una clasificación, que es la clasificación de Borre, que mide el saco dural. Realmente no siempre tiene mucho sentido medirla. Tal vez valdría la pena hacerlo cuando lo encontremos, ¿sí? Que esta clasificación habla del índice de dura de grasa y del porcentaje de la grasa. Vamos del grado 0, el grado 1, grado 2, hasta el grado 3, cuando ya hay más del 75% de
grasa, ¿sí? La lipomatosis epidural tenemos que diferenciarla con los lipomas, sobre todo del filum terminal. No es lo mismo, no van en relación, tampoco con lipomielocele, etcétera, ¿sale? Entonces aquí vemos en un paciente cómo hay algo de acumulación de grasa y vemos la diferencia en este otro paciente en el plano sagital, cómo es muy importante la cantidad de grasa. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia, sobre todo en niveles bajos, en L4 y L5 y L5 y S1, ¿sí? Hay que tener en cuenta la presencia de la grasa epidural. ¿Por qué? Porque a veces los radiólogos, cuando interpretamos una resonancia de columna, sobre todo a nivel lumbar, decimos que el disco intervertebral está comprimiendo al saco dural y no es cierto, no ni siquiera lo está tocando. ¿Por qué? Porque está la grasa, ¿sí? Sin embargo, esa grasa sí puede afectar a las raíces. Tenemos este otro caso donde está muy claro que hay una compresión prácticamente completa del conducto raquídeo y un exceso de la grasa epidural. Aquí tenemos distintos niveles, distintos grados. Vean aquí cómo se ve el signo de la cola de sirena y aquí ya prácticamente es una sirena muy flaquita, ¿verdad? ¿Por qué? Por toda esta grasa que está comprimiendo. Tenemos otro caso también muy claro, ¿sí? Vean cómo se ve el aumento de la grasa epidural. Si no tuviéramos mucha experiencia diríamos que esto sería sangre, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, no hay clínica de una punción ni de nada de eso, ni de un trauma. Entonces, no, esto es grasa epidural. Sí, es un paciente gordito, obviamente, ¿verdad? Vemos en el plano axial el típico signo de la cola de sirena. Bueno, a continuación vamos a platicar de la congestión del plexo venoso. El sistema venoso vertebral tiene la característica de que carece de válvulas, ¿sí? Y forma plexos, que es el típico plexo de Watson que ya conocemos. Hay varios plexos, anterior, posterior, etcétera, ¿sí? Este sistema de plexos tiene numerosas anastomosis con el sistema cava, ¿sí? Por lo tanto, es parte de la red posterior del drenaje venoso y funciona como una especie de respaldo al drenaje en caso de que haya obstrucción de la cava. Sabemos y podemos pensar inmediatamente en un sinnúmero de patologías que van a condicionar obstrucción de la cava. Entonces, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Congestión del plexo venoso. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues un montón. Tenemos aquí, obviamente, la enfermedad discal, obviamente las neoplasias, lesiones paravertebrales, incluso la lipomatosis epidural se correlaciona con la congestión del plexo venoso, agenesias, hipertensión portal, etcétera, etcétera. Y algo muy frecuente es también el embarazo, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos hecho algún ultrasonido obstétrico y la paciente se empieza a hipotensar? ¿Por qué? Pues por compresión de la cava, ¿sale? Entonces, esto puede condicionar la congestión del plexo venoso de forma secundaria. Esta congestión obviamente va a ser más común a nivel lumbar, porque usualmente la compresión, pues si vamos a hablar a nivel abdominal, pues vamos a tener a nivel lumbar más frecuencia la congestión, ¿sí? Puede ocasionar esto incluso sangrado en pacientes posoperados después de una descompresión lumbar, discal, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? También ya sabemos que el plexo vertebral es parte de la ruta de diseminación metastásica. Podemos pensar inmediatamente en el cáncer de próstata. ¿A dónde se va con frecuencia? Pues a huesos ilíacos y a la columna vertebral. Entonces es por esto, ¿sí? La congestión del plexo venoso suele ser asintomática, pero también puede ser crónica, ¿sí? Y puede ocasionar compresión de las raíces por neuroisquemia. Aquí vemos en estos cortes, en este corte sagital, vemos estas hipointensidades, ¿sí? Que no son en ligamento longitudinal posterior, tienen aspecto serpingiforme, las vemos en el plano axial y son venas dilatadas. Aquí tenemos igual estas imágenes serpingiformes posterior a los cuerpos vertebrales que incluso muestran un bonito realce con el medio de contraste. En este paciente, en el plano axial, vemos que además de que tiene lipomatosis epidural, vemos los vasos congestionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una congestión del plexo venoso. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Cuando veamos una congestión del plexo venoso, tenemos que sugerirle al clínico alguna causa de compresión de la cava o de oclusión de la cava, ¿sale?
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no van a tener el dato clínico. Bueno, ya sabemos que muchas veces los radiólogos no contamos con él, pero sí podemos aventurarnos a sospechar algunas patologías. Bueno, vamos a hablar del síndrome o enfermedad de Bastrup. Lo pueden encontrar de las dos formas. Ya muchos los conocen, pero algunos nunca habrán conocido nunca habrán oído hablar de este síndrome. ¿Sí? También le llaman el síndrome de las espinas que se besan. Es un síndrome muy bonito. Tenemos las apófisis espinosas que parece que se contactan, que se besan. ¿Sí? Esto suele ser por cambios degenerativos vertebrales. Puede relacionarse a la hiperlordosis, pero también a la disminución de la amplitud o de la altura, tanto de los cuerpos vertebrales como de los espacios intervertebrales. Entonces, eso va a condicionar que las apófisis se contacten, ¿sí? En muchas ocasiones está mal diagnosticado y se pasa por alto. El paciente clínicamente tiene un dolor focalizado en la columna, el paciente va a referirlo como un dolor en la espalda baja, que incluso duele a la palpación, ¿sí? Y a veces lo confunden en imagen con degeneración de los ligamentos interespinosos. Es decir, confundimos el síndrome de Bastrup con la degeneración de estos ligamentos y viceversa, ¿eh? Esto es una causa potencial de lumbalgia, pero no necesariamente de radiculopatía. El nivel más afectado va a ser pues, L4, L5 por la movilidad que tiene. No es infrecuente encontrarlo, ¿sí? Lo vamos a ver con relativa frecuencia y la mejor secuencia que nos va a servir va a ser STIR. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver hiperintensidad de las apófisis espinosas, se puede ver la bursitis, se puede ver deformidad de las apófisis, se puede ver esclerosis, sobre todo en secuencias T1, se pueden ver incluso quistes subcorticales, ¿sí? Y se puede ver incluso también edema del ligamento interespinoso y si le metemos gadolinio va a captar el medio de contraste. Aquí tenemos un caso, tenemos en esta secuencia STIR un quiste subcortical de la apófisis espinosa, aquí se ve incluso moldeamiento y esclerosis, ¿sí? Se nota también la bursitis interespinosa y hay captación del medio de contraste. Igual, aquí tenemos otro caso donde se ve esta tenue hiperintensidad, ¿sí? De las apófisis espinosas y cuando metemos medio de contraste, ¡pum!, capta el contraste. Entonces, ahí hay un proceso inflamatorio. Bueno, ahora vamos a hablar del pinzamiento cervical posterior. Esta es una entidad un poquito, digamos, controvertida y poco conocida. Sí, vamos a hablar primero, ¿por qué ocurre el engrosamiento de los ligamentos amarillos, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical? Por hipertrofia y por colecciones, aquí debería ser esta la B, disculpen, por edema y proliferación grasa, por artropatía o pandamiento, que le llaman en inglés buckling, y por neoplasias e inflamación, ¿sí? Entonces, todos estos factores pueden condicionar el engrosamiento del ligamento amarillo. A mí personalmente no me gusta decir hipertrofia, porque no siempre hay hipertrofia de ligamento. A veces es un conjunto de todas estas entidades que ocasionan que se vea más grueso. De hecho, lo más frecuente es el pandeamiento. ¿A qué se refiere el pandeamiento? A que pierde su tensión el ligamento. Esto va secundario a la pérdida de la altura de las vértebras, pérdida de la altura de los espacios intervertebrales, entonces el ligamento pierde tensión y se ve engrosado, ¿sale? Esto a nivel lumbar, pues puede ocasionar disminución de la amplitud del conducto. Aquí están los factores que les había comentado. A nivel lumbar es más común a nivel de L4 y L5 y usualmente el ligamento va a tener un grosor de más de 3 milímetros, ¿sí? Va a condicionar estenosis del conducto y obviamente esto va a favorecer compromiso radicular, ¿sí? Y esto podemos clasificarlo según el tipo de estenosis usando la clasificación de Lausanne. Sin embargo, a nivel cervical ocurre un fenómeno muy interesante, ¿sí? El engrosamiento del ligamento amarillo puede condicionar pinzamiento medular, ¿sí? El ligamento amarillo está comprobado que va a verse engrosado en extensión y disminuido o más adelgazado en la flexión, ¿sí? Suele ser más grueso en C6, C7 y C7D1, ¿sí? Y obviamente, como les comentaba, puede incluso predisponer a compresión medular y neuropatías. Este artículo lo demuestra cómo hay un cambio en el grosor del ligamento amarillo. Y aquí se puede ver con toda claridad, se ven estas indentaciones posteriores.
Aquí lo tenemos en este esquema, cómo puede comprimir o pinzar a la médula espinal, ¿sí? Incluso se ha descrito déficit motor en pacientes posoperados por disectomía, ¿sí? Y esto es por un pandeamiento o una pérdida de tensión del ligamento amarillo. Entonces, esos pacientes van a tener que volverlos a operar, pero ahora para laminectomía descompresiva. Aquí tenemos un caso, tenemos un paciente que tenía sus protrusiones discales, tenía compromiso medular, ¿sí? Tenía una importante estenosis. ¿Qué hicieron? Lo operaron, le pusieron sus tornillos de PIC, ¿sí? Y vemos que tiene aquí mielitis. ¿Y qué pasa? Vemos el ligamento amarillo en este nivel engrosado, ocasionando pinzamiento medular. Esta paciente que tuvieron que hacerle laminectomía de descompresión y ¡pum! Se resolvió el problema. Obviamente este es un caso extremo, pero esto lo podemos ver en muchos pacientes en resonancias comunes de columna cervical. Bueno, ahora vamos a dar unos tips para espondilolisis y espondilolistesis en resonancia magnética. Debemos de tener mucho cuidado al hablar o al diagnosticar listesis en resonancia magnética. Ya sabemos que existe la resonancia dinámica, ya sabemos que existen los resonadores con el paciente de pie, pero no se realizan de forma rutinaria esas resonancias. En casi todos los centros de diagnóstico es la típica resonancia cerrada con el paciente en decúbito, ¿sí? Hay que recordar que la literatura dice que cuando hay listesis va a haber aumento de la amplitud del conducto raquídeo en ese sitio, pero no siempre va a ser así y eso va a verse afectado porque puede coexistir con artropatía facetaria y discopatía, ¿sí? La presencia de osteofitos, la hipoplasia de vértebras y la inversión de la lordosis pueden simular listesis de bajo grado, ¿sí? Siempre les comentamos a nuestros residentes que no traten de medir la listesis de los márgenes vertebrales de uno y otro, sino del centro de los cuerpos vertebrales para ver si realmente hay un desplazamiento o no, porque puede ser simplemente una inversión de la lordosis, ¿sí? Y entonces estamos mal diagnosticando algo que no es. Existen algunos factores en resonancia magnética o algunos datos que nos pueden ayudar al diagnóstico de una espondilolistesis, ¿sí? El primero es la hiperseñal o líquido interfacetario, el signo de la brecha facetaria o gap facetario, sobre todo de cuando es unilateral, eso nos habla que esa articulación se está abriendo, ¿sí? Otro es la estenosis, el elongamiento o deformidad del neuroforamen. Aquí lo ponemos con líneas diagonales porque podemos tener todo esto junto, ¿sí? Aquí vemos cómo el neuroforamen se está elongando, se está deformando, y eso que nos habla que hay un desplazamiento verdadero de la vértebra, ¿sí? Obviamente también el líquido interespinoso y los quistes facetarios pueden ser datos que nos pueden ayudar, ¿sale? La suma de todos estos datos nos pueden orientar a hablar de listesis y aún así sin presencia de desalineación. Obviamente, si no vemos desalineación de la columna, pues es difícil que nos aventuremos, ¿sí? Pero sí podríamos sugerirle al médico tratante la complementación con las radiografías dinámicas, que todavía están muy en boga y muchas veces no se las realizan a sus pacientes. Aquí vemos cómo está este foramen deformado a diferencia de estos. Esto nos habla que hay un verdadero desplazamiento. Aquí tenemos el signo de la brecha facetaria o gap facetario. Vean cómo está más amplio del lado izquierdo, incluso de este lado en el contralateral, ¿sale? Igual vemos aquí la interfase de la grasa con el ligamento, con el saco dural, ¿sí? Y obviamente el desplazamiento, ¿sí? También vemos cómo se interpone grasa por delante de la apófisis espinosa. Es muy difícil identificar la espondilolisis en resonancia magnética, no es imposible, pero no es tan fácil realmente, y como les comentaba, la interposición de la grasa epidural entre la dura y la apófisis es un dato que nos ayuda, ¿sí? Aquí en este nivel vemos que no hay listesis, seguramente no hay lisis, pero en este nivel vemos cómo se interpone la grasa entre la apófisis espinosa y el saco dural, y eso ya nos habla de lisis, igual en este otro nivel. Bueno, ahora vamos a hablar de cambios Modic contra espondilodicitis. Esta es una entidad ya conocida, ya estudiada, pero bueno, vale la pena recordarla, ¿sí? Sabemos que los cambios Modic 1 a veces nos pueden engañar y asemejar una infección o sugerirla, ¿sí?
Esto puede implicar que se hagan métodos diagnósticos adicionales costosos, ¿sí? Simplemente pues, la necesidad de meterle contraste a ese paciente. Esto se puede asociar a lumbalgia específica. Hay varias teorías sobre los cambios MODIC-1 que pueden ser por un trauma crónico en la plataforma, por mediadores proinflamatorios y también incluso dicen que puede haber un involucro bacteriano de bajo grado, pero estos siguen siendo teorías. No siempre vamos a tener datos clínicos, ya lo sabemos, somos radiólogos, ¿sí? Entonces no siempre vamos a saber si el paciente tiene fiebre. Entonces Patel y otros propusieron el signo de la garra en la secuencia de difusión en el plano sagital o la garra de cangrejo, ¿sí? Que sería este esquema. El ver este signo nos va a sugerir la presencia de MODIC-1, ¿sí? Si no lo vemos, entonces tenemos osteomielitis o disitis. Es muy fácil entender esto porque usualmente los cambios MODIC-1 suelen ser simétricos y el signo de la garra nos lo va a demostrar, ¿sí? En T2 también se puede ver porque lo que les comentaba, que el MODIC es en espejo, pero lo vamos a corroborar en difusión. Vamos a tener este signo que va a tener estas intensidades triangulares, ¿sí? No significa que le vamos a hacer secuencias de difusión a todos los pacientes que vayan por una lumbalgia, pero si tenemos un paciente que tiene sospecha de espondilodicitis, le hacemos su secuencia de difusión del plano sagital y vamos a ver dónde realmente hay espondilodicitis y dónde nada más tenemos cambios MODIC. Igual, aquí tenemos estos casos donde vemos simetría y aquí no, aquí está perdida. Vemos el signo de la garra y de este lado no lo vemos. De este lado igual no lo vemos y de este lado sí se distingue la simetría. Igual acá en esta imagen y en esta está perdido, ¿verdad? Entonces estas son espondilodicitis verdaderas y estos son cambios MODIC-1. Bueno, ahora vamos a hablar del líquido intradiscal, ¿sí? La presencia de líquido intradiscal significa que vamos a ver el disco intervertebral que usualmente debería estar degenerado, lo vamos a ver hiperintenso, ¿sí? Esto ocurre por deshidratación del núcleo pulposo, ya lo sabemos, pero eso usualmente estamos acostumbrados a verlo como hipointensidad, incluso como al vacío de señal dentro del disco. Esto ya viene en la escala de Firman y en el Firman modificado, que dicho sea de paso, tienen utilidad clínica cuestionable, no a todos los especialistas en columna les gusta. Pero esto no nos habla, ni siquiera la clasificación de Firman nos habla de qué pasa cuando tenemos el disco chaparro y brillante. Pues lo que está pasando es que es líquido o fluido intradiscal. Este líquido se va a asociar también a los cambios MODIC 1 y 2 y se supone que ocurre por fisuras en los discos intervertebrales que están degenerados y por deshidratación severa. Ya sabemos, ocurre el fenómeno de vacío, pero ese fenómeno de vacío lo que va a hacer jalar líquido de la plataforma vertebral o de la médula ósea, ¿sí? Y esto se ha visto que se ve con frecuencia en pacientes que están postrados mucho tiempo. Entonces, hay un artículo de la revista Spine donde se demostró que 6 horas después, un paciente que no tenía esta hiperseñal del disco, la presenta posteriormente. Vamos a ver las imágenes. Entonces, tenemos este paciente donde vemos estos discos, típicamente chaparritos, hipointensos, y ya sabemos que tienen una degeneración discal importante. Tienen su intensidad de señal baja, como esperábamos, ¿sí? Vemos aquí en la secuencia STIR como hay incluso un poquito de líquido. ¿Qué pasa 6 horas después de tener al paciente en reposo? Hay un aumento en la intensidad de señal de líquido dentro del disco y es más evidente en la secuencia STIR. Vean cómo aquí ya medio se veía, pero aquí ya se ve con toda claridad, incluso hasta brilla. Esto es fluido intradiscal que se relaciona con el cambio MODIC, MODIC 1, que ya sabemos que es, perdón, MODIC 2, perdón, ya sabemos que es sustitución grasa, pero también se asocia a esto, ¿sí? Y condiciona la presencia de líquido en los discos intervertebrales. Aquí tenemos otro caso, tenemos un paciente en la columna lumbar por tomografía, el típico vacío de señal, ya sabemos que es nitrógeno del espacio extracelular, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando le hacemos su secuencia STIR, vemos cómo hay una alta señal en estos discos. ¿Por qué? Porque es fluido intradiscal, líquido intradiscal que viene de las plataformas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos ha tocado ver que lo diagnostican como sangre, como pus, como espondilodicitis y nada que ver con el contexto del paciente.
Bueno, entonces, a manera de conclusión, ya para terminar, tenemos que la evaluación de la columna vertebral por resonancia, a pesar de que es algo que el radiólogo general debe dominar, ¿sí?, sigue presentando muchos retos para los cuales no siempre estamos bien preparados. Hay que recordar que hay que buscar las raíces anterior y posterior, cervicales preganglionares, y obviamente buscar el líquido que forma un triangulito entre estas raíces. Hay que recordar también evaluar al menos 4 raíces en cada nivel lumbar. Hay que recordar que no todo defecto en las plataformas vertebrales es un nódulo de Schmorr. Recordemos que si vemos raíces aglomeradas y no hay una causa aparente, hay que evaluar la grasa epidural en la secuencia T1 porque puede tratarse de una lipomatosis epidural. Recordemos también que si vemos el plexo venoso congestivo, imágenes serpingiformes por detrás de los cuerpos vertebrales, hay que buscar o sugerir la causa de esto, una compresión de la cava, por ejemplo. No nos olvidemos de evaluar las apófisis espinosas. No todos son apófisis articulares, ni discos, ni raíces. También las apófisis espinosas pueden ocasionar dolor, ¿sí? Esto es el síndrome de Bastrup. Hay que hacerle caso también a los ligamentos avarillos, sobre todo en la columna cervical, porque pueden pinzar a la médula. Hay que buscar otros signos vertebrales, además de la típica desalineación en resonancia magnética, para sospechar listesis y, por consecuente, inestabilidad. Y hay que recordar que si vimos un disco y una plataforma brillante, tenemos que asegurarnos de que no vaya a ser infección, y para eso le hacemos su secuencia de difusión en el plano sagital. Esto sería todo por mi parte. Les dejo mis datos de contacto. Ha sido un gusto que me hayan invitado a dar esta sesión y esperemos volver a encontrarnos pronto. Muchas gracias.